Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a este espacio que abrimos en Lobtengo. Como ustedes saben, Lobtengo es la plataforma en la que se compran y se venden los productos y servicios de los trabajadores independientes en Colombia y próximamente en otros países del mundo. Y hemos abierto este espacio para que ustedes conozcan a las personas que están detrás de esos productos, de esos servicios y aprendamos de sus experiencias y nos inspiremos con sus historias. Hoy nos acompaña el abogado e historiador Pierre Segnawi. Pierre es abogado de la Universidad de San Buenaventura y con una gran pasión por la historia, ha hecho una especialización en historia en la Universidad del Valle y hoy nos acompaña para hablar sobre las lecciones de la historia que podemos sacar de otras pandemias que ya hemos tenido. Bienvenido, Pierre, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio hoy. No, muchas gracias a ti, Mario. Me encanta estar acá. Un gusto tenerte, Pierre. Hay una frase que puede estar muy, tenemos problemas del audio, de pronto acá me dicen ahorita si hay algún micrófono silenciado, no creo que estamos bien. Hay una frase, Pierre, muy conocida, pero creo que no deja de tener aplicación sobre aquello de el que no está preparado para aprender de la historia está condenado a repetirla. Como historiador, ¿qué crees que habríamos podido evitar en esta situación de pandemia que estamos viviendo si hubiéramos aprendido más lecciones de la historia? Qué buena pregunta. Justamente esa expresión acuñada por George Santayana de que quien no puede recordar el pasado está condenado a repetirlo. Justamente el problema de esa afirmación es que ha quedado en un mero cliché. O sea, se repite incesantemente, aparece en todos los libros, lo asociamos con los historiadores, pero pareciese que no estuviésemos entendiendo realmente el peso de esa afirmación, porque no pareciera que estuviéramos aprendiendo o siquiera conociendo nuestra historia. De hecho, esta frase igual me recuerda, me recuerda una vez que escuché que decían que un clásico es un libro que todos alaban, pero que nadie se ha leído. Y a veces lo asocio un poco a esto que es parecido, o sea, alabamos esa afirmación, pero realmente no la ponemos en la práctica. Entonces no hemos comprendido ese peso de la historia. Para el caso en concreto, pues muchos historiadores han estado utilizando un término que me ha parecido muy interesante, y hablo de la clioepidemiología, concepto tomado de la musa de la historia Clio, y justamente se refiere al estudio de las epidemias del pasado para tomar medidas en el presente y prepararnos para las que vienen o las que están ocurriendo. Y justamente pareciera que no lo estamos aplicando. Eh, Está fallando esta clioepidemiología, no la estamos aplicando correctamente. Eh, También para complementar un poco lo que preguntas, vi un texto de Frank Snowden que habla justamente del impacto de las pandemias en la historia y él dice, me robó la cita, dice, las enfermedades no son eventos al azar y que ocurren por capricho. Al contrario, cada sociedad produce sus propias vulnerabilidades y estudiar estas pandemias es entender la estructura misma de dichas sociedades, su estándar de vida, sus prioridades políticas. Entonces, es este mismo estudio es el que nos permitiría, y el entender nuestras estructuras, lo que permitiría encontrar la solución al menos para romper ese ciclo de no estar nosotros tal vez preparados para estas situaciones que ya han ocurrido. Claro, mira, Pierre, perdón, una de las cosas, Pierre, que mencionabas en algún momento es la importancia de mirar la historia no como aquel ejercicio casi que lo ven como un hobby en muchas ocasiones, sino entender la validez y la importancia de la historia como herramienta para asumir el presente y el futuro, ¿no? Es un poco de lo que realmente se trata la historia y tú como profesor de historia, pues es una de las cosas que tratas de transmitir. Cuando nosotros vemos hacia atrás en la historia, ¿qué podemos encontrar como factores comunes de este recuento que tú estás mencionando de las pandemias en la historia, Pierre? Pues interesante lo que preguntas porque
me voy a basar un poco en algo que encontré justamente en este tema, y es que casi todas estas pandemias y casi todas estas epidemias que han ocurrido a lo largo de la historia, según algunos tratadistas, algunos estudiosos, podemos incluso encontrar que siguen, yo diría que 4 etapas, y casi todas han repetido estas etapas, y es una etapa de negación, una etapa de pánico, una etapa de miedo, y luego, infortunadamente a veces muy tarde, una respuesta racional. Y hace parte también de tu primera pregunta de cómo no hemos aprendido de la historia, porque generalmente, y vemos en casos en esta pandemia, en el SARS anterior, en el H1N1, en muchos casos digamos cómo al principio se niega, y se ven, puedes encontrar artículos, noticias, recordar cómo se dice aquí no está pasando nada, no ha ocurrido nada, luego se genera un pánico, luego un miedo sobre qué va a ocurrir con la economía, con las circunstancias, y luego, muy tarde, infortunadamente, una respuesta racional. Incluso te iba a hablar del caso de Canadá, que en el anterior SARS fue de los que más se golpeó en este lado del mundo, recibió como de unas 700 casos, fue víctima como de 43 a nivel mundial, y interesantemente cuando empieza la pandemia le envió ayudas a China como 17 toneladas, y cuando ya les llegó a ellos se quedaron sin insumos para su propio país, cuando ya habían tenido una circunstancia anterior y no se aprendió de lo anterior. Y justamente la pregunta sigue siendo esa: por qué no estamos aprendiendo de esto? Y hay muchas formas de ver esa respuesta, porque a veces es desde un lado psicológico, porque a veces los seres humanos intentamos dejar atrás los horrores y las experiencias negativas y tratar simplemente de dejarlas en el pasado. Hay historiadores que notaron que médicos durante la fiebre o la Spanish flu, la fiebre española, perdón, decidieron nunca hablar al respecto. Incluso años después se negaba y no se hablaba, y generalmente en las pandemias la gente no habla al respecto, y la misma cuarentena también hace que la gente deje de contar sus historias, y no se ha hablado mucho al respecto. Y también pareciera que nuestra memoria histórica desvanece con los años, como te decía el caso de Canadá, que hace poco ha ocurrido, y vuelve y los azota este SARS-2, y parecieran no reaccionar aprendiendo de la historia. Hay otro tema que parece repetirse y ahorita que lo mencionas, es que de todas formas esto pues siempre tiene unas connotaciones políticas importantes, y entonces siempre tiende a entrarse en un manejo pues poco saludable de la información, ¿no? Entonces creo que eso también genera un impacto. ¿Qué experiencias nos puedes contar de este tema del impacto político en pandemias anteriores y qué podemos esperar? Bueno, de hecho, si utilizamos el tema de política, el concepto de hecho ha evolucionado mucho, y de hecho casi todo lo que ocurre en nuestras vidas es político. Y cuando hablamos de impactos a los derechos humanos, cuando vemos impactos al desarrollo, cuando vemos conflicto, problemas en temas de paz, cuando vemos la distribución del poder, todo eso son cuestiones de política. Así que es inevitable que estas pandemias no impacten. Y, por ejemplo, a lo largo de la historia hemos tenido estos brotes, y algunos han cambiado el curso de la historia, algunos incluso han borrado civilizaciones enteras, incluso de las primeras que pude encontrar en China hace unos 5.000 años se acabó con toda una región, y bueno, interesantemente muchas. Si hacemos un top 20 podríamos encontrar muchas originadas en China, pero ese sería otro tema, yo creo. Eh, También han servido de insumo para la construcción de nuevas ideas sobre la vida, incluso te daré algunos ejemplos, y como dices tú, han moldeado la política. Digamos, si miramos la plaga antonina, eh, ya hacia el año 180 después de Cristo, podemos ver cómo, de hecho, se vuelve muy popular la religión católica después de esta plaga, una plaga que mató más de 5 millones de personas, puso fin a la Pax Romana, que duró más de 100 años, una paz casi, digamos, ininterrumpida, y luego esto lleva incluso a estas invasiones que más adelante van a llevar al colapso del Imperio Romano, y como te digo, la religión católica se vuelve inmensamente popular luego de la plaga. Y es justamente en el año 180, a partir de ese año que culmina esta plaga, que vemos el decline del imperio casi hacia el reino de Marco Aurelio, si no estoy mal.
teníamos la Tocas, plaga. continúa. Que tocas un tema que además también impacta mucho, y es el tema de las creencias, ¿no? O sea, cuando mencionaba el tema político, pues claro, en medio de todo esto, el hecho de que se restringen derechos como el de la movilidad, como el derecho al trabajo, ese tipo de cosas, pues obviamente, más el tema económico, generan una presión enorme que siempre va a impactar como la institucionalidad, lo que mencionabas ahora. Incluso el tema de ponerle nombres de los emperadores, por ejemplo, a las pandemias también tiene mucho que ver con a quién se le echa la culpa, ¿no? Empieza todas estas tensiones, Ángela, pero mencionas el tema también de las creencias. Mencionas cómo el tema de que la humanidad se sienta acorralada en una situación extrema, pues solamente tiene que tocar las creencias. Además de que pusiera como en furor la religión, ¿qué otros fenómenos hemos tenido alrededor de las creencias, Pierre, en torno a las pandemias? Perfecto, sí, incluso cuando hablabas de los nombres, digamos la plaga de Justiniano, sí, incluso se les llegó a atribuir, y de hecho se dice que aquí empieza a lo largo de los años ya a decaer el imperio bizantino, porque es una plaga, de hecho la bubónica no es una plaga como tal en la historia, sino que muchas plagas han seguido las características de la bubónica, siendo esta casi la primera. Pero luego tenemos, por ejemplo, la muerte negra, que de hecho, interesantemente, si vemos casi todas van de este a oeste, es algo muy interesante que podemos ir analizando también. Acaba casi con la mitad de Europa, algunos textos dirán que una tercera parte, otros casi hasta la mitad, eh, y cambia el curso de la historia de Europa, eh, primero porque es difícil encontrar trabajo, pero quienes lo encontraban ya recibían muy buenos sueldos, por decirlo así, y tienen más acceso a una calidad de vida que incluso luego va a llevar a una revolución industrial. Pero primero se lleva el cuestionamiento de la relación del hombre con Dios. O sea, ¿cómo es posible que mueran tantos niños si tenemos un Dios tan misericordioso? ¿Cómo es posible que ocurran, cómo permiten que ocurran estas cosas? Y justamente hacia 1400, 1500 vamos empezando esa época conocida pues como el Renacimiento, que luego nos va a llevar a una revolución científica, que luego nos va a llevar a una revolución, o bueno, una ilustración, una revolución industrial que va a tener impactos. O sea, estas plagas cambian la historia o incluso, luego vamos a ver, por ejemplo, en el caso de América, ¿qué otro ejemplo te puedo dar? Como te decía, el descubrimiento de América, por ejemplo, llegan al Nuevo Mundo y se extermina casi el 90% de la población. Tenemos los movimientos de independencia con Toussaint Louverture en 1804, y se dice que incluso aquí sería la fiebre amarilla, es la responsable incluso de contribuir a esto, ya que los esclavos eran inmunes, pero por ejemplo el ejército de Napoleón no pudo llegar a rescatarla o evitar la independencia. Incluso podríamos conectar nuestra independencia a situaciones que ocurrieron en esa época, porque justamente aquí es cuando se descuida un poco Napoleón y Colombia logra su, pero bueno, es otra conversación. Eso Pero tiene también mucho que ver, Pierre, perdón, con la movilidad, ¿no? Mira que cuando mencionas el tema de las guerras que han estado asociadas a ciertas pandemias, también tiene que ver mucho con la movilidad de los seres humanos, pues cuando han habido estas invasiones, por ejemplo, la viruela resultó determinante para los intereses pues, de Cortés en todas sus guerras en México, porque pues aquí la gente no tenía todavía desarrollada la inmunidad contra ese tipo de epidemias, y va uno viendo cómo el tema de las guerras también ha estado muy asociado con el asunto de las pandemias. ¿Cómo ves tú ese impacto, digamos, de la violencia que se va generando en las guerras y como el golpe de las infraestructuras? Por ejemplo, entiendo que la gripe amarilla se da terminando en el medio de la Primera Guerra Mundial, y pues obviamente la movilidad de todas estas personas de unos sitios a otros y pues la infraestructura tan golpeada hace que eso sea como caldo de cultivo de este tipo de situaciones. sí, claro, y de hecho en la Primera Guerra Mundial, interesante que lo menciones, aparte de que de la misma pandemia, por decirlo así, es responsable por casi la totalidad o la gran mayoría de los muertos, más allá que las mismas balas, eh, ha tenido impactos políticos incluso al punto de que hay personas que alegan que Woodrow Wilson pudo haber contraído la influenza y se pudo haber
y pudo haber sido responsable de las sanciones tan fuertes que le impuso el artículo 231 del Tratado de Versalles a Alemania y que pudo incluso haber llevado a la Segunda Guerra Mundial, porque se ha demostrado que Woodrow Wilson, antes de haber contraído la enfermedad, no quería ser tan fuerte con las sanciones a Alemania. Pero no sé si es que te escuché un poco cortado cuando me formulaste esa última parte, no sé si estoy respondiendo ahí tu Ya. pregunta o me la No, formulas otra sí, vez sí, sí. porque no. Sí, no, estaba hablando del impacto que tienen esto, el tema de las guerras por dos razones. La primera es la movilidad de personas de unos territorios a otros y el otro pues lo golpeado de las infraestructuras sanitarias y de la misma economía que hacen que las condiciones de calidad de vida de alguna forma desmejoren y eso pues se presta para que también existan este tipo de pandemias como los conflictos bélicos, una mezcla como entre conflictos bélicos, intereses políticos y el golpe a la infraestructura que viene con las guerras, pues pareciera que es como un caldo de cultivo para que este tipo de cosas surjan. Sí, claro, y la movilidad siempre ha sido casi el principal factor, ya sea llegando de una guerra o ya sea más recientemente ahorita simplemente el impacto de la globalización, lo que va a hacer repensar muchísimo estas circunstancias. Antes era, pues se venía de este a oeste, venían de una guerra, traían la enfermedad, pero ahora ya no es solamente por cuestiones de militares para las que estamos viajando, ya la globalización hace que estemos todo el día en todo lado y si históricamente las pandemias se tomaban tal vez más tiempo y ahora estamos olvidando que cada vez son más frecuentes. En términos históricos es muy rápido lo que está ocurriendo y el no aprender de la historia va a hacer que tal vez cada vez sean más devastadoras o estemos realmente preparados para ellos. Pero la movilidad siempre ha sido el factor más importante en Pierre, esta para cuestión. nosotros como generación, pues es prácticamente la primera vez que nos toca ver esto. Habíamos visto el H1N1, pero no lo sentimos en esta proporción tan grande. Entonces tenemos todos como la creencia en este momento de que el COVID-19 ha sido como una de las más impactantes en términos de letalidad o en términos del impacto en muertes y demás. ¿Qué tan importante se resulta el COVID-19 frente a otras pandemias en la historia? Yo diría que es muy temprano para saberlo, pero la población ya ha llegado a ser es tan grande hoy en día que en términos tal vez de proporciones o porcentajes no es tan impactante porque si hablamos desde la Justiniana hasta la Black Death, Muerte negra. gracias, depende cómo lo mida la historia, porque esa se ha medido a lo largo casi de 200 años. O sea, si lo miramos en ese periodo de 200 años, realmente fue el periodo más devastador. Hay unas que llegaron a las cifras que tenemos en este momento, que son los cientos de miles, pero que en ese entonces eran igual de, 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 sí, de preocupantes, pero hoy en día, tal vez mirándoles el porcentaje en la población, no es tan preocupante, pero si miramos la historia, así como podría durar un año, creo que la mayoría de las que he visto duran un año, pero hay unas que han durado 5, pero otras que se puedan prolongar por décadas o incluso más tiempo, o se puedan generar otro tipo de complicaciones, o sea que el tiempo lo dirá, pero justamente qué tan rápido apliquemos las experiencias del pasado. Es muy reciente para saber si ya se acabó. Ahorita mucha gente va a volver a la normalidad y tal vez el volver a la normalidad va a volver a complicar las cosas, justamente porque no sabemos dónde estamos parados, porque no hemos hecho mucho ese ejercicio que estamos haciendo, digamos, tú y yo en este momento, de entender realmente el impacto o la importancia de aplicar la historia en lo que está ocurriendo. Entonces, desde el lado político es muy difícil, este presente se va a volver historia y solo en ese momento es que entenderemos y podremos medir, pero las cifras igualmente son alarmantes. Eh, y especialmente cuando ya todos estamos volviendo a la normalidad. Entonces, así como podríamos decir que ya el otro año todo está como debería estar, basándome en la historia, pero también hay unas que cambiaron el transcurso de la humanidad y Dios no quiera que aquí estemos empezando a vivir algo que se prolongue por 50, 100, 150 años, porque también eso es un problema, que a veces ni siquiera alcanzamos a vivir en el momento la magnitud de lo que está ocurriendo. Claro, mencionas eso y entonces uno también tiene en su cabeza que este tipo de cosas deben ser muy pasajeras, ¿no? Y todos en este momento estamos pues añorando que muy prontamente volvamos a la normalidad. Pero también tenemos que ver las referencias
de pandemias a las que nos acostumbramos y con las que convivimos, como por ejemplo ha sido el SIDA, ¿no? Que el SIDA lleva ya, pues, desde la década de los 80, que empezó pues, a hablarse muy fuertemente, hasta ahora, y pues, claro, lo que tú decías, tenemos el referente de que va a ser un asunto de un año, 2 años. Creo que la gripe española duró alrededor de 2 años, pero también hay algunas que se han quedado y con las que hemos tenido que aprender a convivir. ¿Cuáles podemos mencionar, Pierre, que se hayan también erradicado? Erradicado, pues a ver, no tendría exactamente todas, pero sé que, por ejemplo, es que a veces se me pierde la traducción. Por ejemplo, los measles que se lograron, o sea, las pandemias también nos han llevado a erradicar muchas. Eh, Se me fue la palabra de measles en español, fíjate. De pronto la viruela, sí, Sí, probablemente es a la que traduce, que justamente ha sido consecuencia de la magnitud de una de las más recientes pandemias al respecto, que fueron. bueno, Pierre, y eso también nos lleva a los aspectos positivos, ¿no? Que también este tipo de situaciones extremas hace que de las personas afloren cosas muy positivas y el hecho, por ejemplo, que se pudiera erradicar la viruela tiene mucho que ver con el trabajo conjunto. ¿Qué aspectos positivos puedes resaltar que nos muestran la historia que vienen con este tipo de situaciones? Muchísimos. Ese sí, pues puedo empezarte diciendo un muy bonito ejemplo, puede ser el de durante la crisis de Ebola. eh, Vimos la formación o vimos el rol de Médicos Sin Fronteras durante esta crisis y estas personas arriesgaron su vida, arriesgaron sus futuros sin interés propio alguno y hasta el día de hoy se encargan de ir a atender a estas personas vulnerables alrededor del mundo y eso ha surgido a raíz de estas crisis. Eh, Hoy en día hay algo, justamente cuando hablas del SIDA, a partir del año 2000 se empezó a través de Naciones Unidas un programa de, primero los goles del milenio, llamaban the Millennium Development Goals, que justamente el SIDA aparecía como uno de los 8 objetivos de ese momento y se midió hasta 2015 y en 2015 se midió y muchos goles se lograron y el SIDA incluso se logró atacar de manera significativa, aunque obviamente todavía se presenta. Y tenemos unos nuevos para el 2030, los goles del desarrollo sostenible, en los cuales justamente atacando ellos se puede evitar esto. O sea, repito también, en términos históricos llevamos muy poco en este mundo, pues los que estamos vivos, y es difícil ver incluso también lo positivo, pero lo positivo es mucho más. Si lo vemos en términos históricos, cada vez se está logrando más, cada vez hay mucha más conciencia de lo que está bien, especialmente en el consumo y nuestro estilo de vida, porque una conclusión de todo esto es que lo que hay que entender o aprender del pasado, según la primera frase con la que iniciamos, es justamente eh, Ahí te estamos escuchando, sí te estamos escuchando. Nada que lo que tenemos que aprender del pasado, ahí te estamos escuchando bien. ¿Escuchas? Sí, para ir recapitulando, hemos mencionado, por un sí, sí, lado, pues perdón, estamos en el te tema de escucho que, pero cortado. ya, de que hace que estos momentos en la humanidad hacen que afloren muchas cosas positivas y que Ya. producto de eso vemos el trabajo mancomunado, por ejemplo, de muchos países que logró erradicar la viruela en su momento, o los avances que estabas mencionando contra la pandemia del SIDA, que también ha implicado un esfuerzo mancomunado prácticamente de todos los países y de la humanidad entera. Entonces, estabas recapitulando sobre ese punto de las cosas positivas. Ahí Sí, te perdimos la escucho comunicación. perfecto. No, y justamente lo que hay que repensar o aprender de historia es que tenemos que repensar nuestro estilo de vida y nuestra forma de consumir, de vivir, de incluso obtener nuestra energía, todo, eh, y el acceso al agua. Y justamente lo menciono porque algo muy bonito también y positivo que sale de todo esto es si analizamos, por ejemplo, a Bill Gates, lo que está haciendo Bill Gates por lograr mejorar las crisis sanitarias tanto en la India, especialmente en la India, que va a hacer que se evite que esto siga ocurriendo. O sea, hay muchas cosas que tendríamos que celebrar. Vemos si se investiga en el trabajo de Bill Gates, es fascinante lo que se está haciendo al respecto. También de manera individual, estos tiempos de pandemia sacan lo mejor de nosotros. Podemos ver alrededor de nosotros personas que están siguiendo lo que deben hacer, se están preocupando por los demás, están arriesgando, sacrificando algunas cosas por que todo vuelva a la normalidad. También se ve desde el lado
individual. O sea que creo que es más lo positivo que se puede sacar de esto que lo negativo. Infortunadamente a veces deberíamos hacerlo más rápido, pero si lo miramos en términos o en tiempos históricos, vamos cada vez mejor y cada vez la gente se está preocupando mucho más. Claro, pienso yo que salen unos temas sumamente positivos, por ejemplo, en términos de infraestructura, vimos en pandemias en la historia pues que se avanzó mucho, por ejemplo, en el asunto de los sistemas de salud de muchos países se impulsaron muchísimo después de pandemias, o ahorita lo que mencionas, estamos viendo unos cambios enormes en los hábitos de vida de cada uno, ¿no? Nos hemos acostumbrado a hacer un montón de cosas que antes no se hacían, pero que de pronto en culturas como la oriental, por ejemplo, el hecho de dejar los zapatos fuera de la casa, el hecho de tener más cuidado con la manipulación de alimentos, o sea, hay una cantidad de avances, digamos, en lo que son estilos y hábitos de vida que van en el bienestar de las personas, adicional pues los avances científicos. Aquí estamos viendo una carrera que se podría comparar con la carrera espacial, a ver quién llegaba primero a la luna, que está sucediendo pues alrededor del tema de la vacuna, ¿no? Y estamos viendo también que me ha llamado mucho la atención, Pierre, no sé tú cómo lo ves, el tema de la empatía. Ve uno muchas más personas preocupadas también por los demás y entonces vemos que mucha gente se cuida, pues no solamente por no contraer el virus, sino pensando en sus padres, pensando en sus abuelos, pensando en sus vecinos. Y eso también es un rasgo que de pronto estaba un poco olvidado y que en estos tiempos de pandemia ve uno con mucha más fuerza. Pues de hecho, ya que ahora lo mencionas, cuando miramos la política en el mundo de hoy, se habla ya de lo que en inglés se menciona como non-state actors, que son actores que no son estados, pero que tienen incluso a veces más impacto en el mundo que los mismos estados, individuos, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Cada vez más cobra más fuerza el individuo, que también es algo que tenemos que resaltar, que a veces no se ve. Cada vez más el individuo es más protagonista de la historia y ese individuo puede llegar a lograr cambios significativos y digamos en cambio climático se ve claramente, o sea, hay jóvenes, individuos, grupos que no son naciones, no son países, no son Naciones Unidas y están logrando cambios que a veces naciones enteras no lograban. Y eso es algo muy bonito que sale a raíz también de estas situaciones y eso ha cambiado el orden mundial está cambiando, los actores en la política global están cambiando y en estos momentos es que se ve esa importancia Y las o el impacto prioridades de esos también actores de la y las gente, ¿no? prioridades. Las prioridades de la Qué sociedad. bueno que mencionas las Diego, prioridades, exacto. tus tres principales reflexiones que le quieras dejar a la gente que nos está escuchando hoy sobre las lecciones que sacas tú de este recuento que has hecho de las pandemias en la historia. Tus tres, las cosas que más te quedaron sonando, tus tres reflexiones principales. Interesante. Pues primero, es vital que cambiemos nuestro estilo de vida. Estas pandemias no ocurren accidentalmente, como vimos anteriormente, son la consecuencia de la estructura misma en la que vivimos y cómo vemos el presente. Entonces es una invitación a un cambio de estilo de vida que también invite ese estilo de vida a no olvidar la historia, que sería el segundo punto, es que como vamos a enamorarnos de ella y no permitir que porque se suprimió la enseñanza de la cátedra de historia en Colombia hace unos 30 años, entonces ya no se debe estudiar de manera separada. Entonces a veces las ciencias sociales llegaron y mezclaron una cantidad de cosas que han hecho tal vez que olvidemos también la historia como tal y entender su importancia, pero también desde la docencia. Yo soy profesor y desde el aprendizaje y la docencia es buscarnos, no quedarnos en el pasado, sino justamente como lo que haces en esta charla o hacemos es traerlo al presente, porque estudiar la historia sin aplicarla en el presente pues pierde sentido y ahí yo entendería por qué algunos no se apasionen. Pero cada que entendamos el valor de ella en el presente y un tercer punto sería que tenemos que recordar que estas pandemias son un espejo de lo que realmente es el ser humano y reflejan nuestra relación con la muerte, nuestra relación con la vida, reflejan nuestras relaciones con el medio ambiente y el que creamos en el medio ambiente natural y muestran nuestras relaciones morales, tanto el uno como con el otro. Son momentos perfectos para realmente entender quiénes somos y dónde estamos. Y hay mucho, mucho que aprender. Ojalá tuviéramos más tiempo y ojalá pudiéramos ahondar más en esto porque estos momentos, de hecho, son los que han marcado realmente la historia y han sido momentos que la han cambiado y la han definido
y justamente a través de la historia es que tenemos que enfrentarlos. En conclusión, yo lo que me llevo, Pierre, de todo lo que nos has compartido, es uno, pues que definitivamente vamos a ver avances en la ciencia y avances en la medicina y avances en la infraestructura, sobre todo en el tema de salud. Creo que eso pues es sumamente positivo. Lo segundo es que definitivamente lo que más se me queda es la actitud o la respuesta de los individuos en el tema de la solidaridad, en el tema de la empatía, de pensar no solamente en el otro, sino que definitivamente tenemos unas generaciones mucho más conectadas con la importancia del medio ambiente. Eh, Nuestra generación fue una generación que veía con normalidad una corrida de toros o que veía con normalidad la tala de los árboles o que veía con normalidad una cantidad de cosas que hoy en día nos alarman, nos preocupan y que muestran una sensibilidad que trasciende, ¿no? Que ya no es solamente por mí o por el otro, sino incluso por el planeta. Y creo que estos momentos, como te los entiendo, pues nos llevan a poner los ojos sobre estos temas y vemos unas generaciones más conectadas con ellos mismos, con la gente que los rodea y con el planeta. Y lo otro pues también es entender que todos estos temas políticos que van surgiendo alrededor de la pandemia no son exclusivos de nuestro momento. Vimos esto, pues todavía vemos un conflicto de si fue China, de si Estados Unidos, las teorías conspiracionistas. Vemos ya pues una cantidad de protestas en todas partes del mundo. Entender que no es exclusivo de esta pandemia. Esto pues ha acompañado también todas las pandemias en el pasado, es parte de esas cuatro etapas de las que tú estás mencionando y que definitivamente los seres humanos como mecanismos de adaptación que somos, aprovechamos todas estas circunstancias para adaptarnos, fortalecernos y mejorar como individuos, pero también como sociedades. Es decir, que creo que el mensaje en últimas, Pierre, es de optimismo y que definitivamente después de Total. situaciones como estas llegan cosas mejores para todos. Totalmente de acuerdo. Yo alrededor veo más cosas positivas que negativas. Sí, sí es preocupante que estemos en una pandemia, pero creo que cada vez vamos a llegar. Creo que cuando llegue la próxima no nos va a dar tan duro. Así la historia diga lo contrario. Si me baso en la historia, creo que nos va a dar igual de duro, pero con lo que estoy viendo, justamente en los individuos, más que en los grupos grandes, en las naciones, en los individuos, siento que sí hay mucha, porque las decisiones de Naciones Unidas realmente solo importan, no, esas decisiones grandes no son nada, sino realmente cuando se aplican en cada localidad, en cada región. Ahí es cuando realmente vemos la voluntad y la disposición de los grupos pequeños, en este caso los individuos. Y se resume eso en una frase que mencionábamos hace poco y es, de lo que haga cada uno depende el destino de todos. Creo que ese es como el llamado y la conclusión que podemos sacar. Pierre, muchísimas gracias pues para todas las personas que nos ven. Pierre es uno de nuestros especialistas, lo tengo, profesor de historia, además es profesor de Derecho Constitucional, ya ha dado sus clases a través de lo tengo, entonces para las personas que quieran contactar a Pierre, recuerden que simplemente necesitan ir a su cuenta del Obtengo, saben que se registran de forma gratuita y en el buscador pues pueden con su nombre simplemente encontrar el perfil y cuando vayan al perfil aquí van a poder encontrar la información sobre la hoja de vida de Pierre, su trayectoria y le dan clic al botón contactar y ya pueden chatear directamente con Pierre para contratar sus servicios como profesor de historia, como abogado, constitucionalista y en general para contactarlo y hablar con él para los temas que les puedan interesar. Pierre, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos seguiremos viendo seguramente en otros momentos para seguir analizando el curso de lo que está sucediendo, porque la otra cosa que me parece importante que recordemos es que todos los días con cada cosa que hacemos estamos escribiendo la historia. Correcto, Muchas totalmente. gracias, Pierre. Hasta la próxima oportunidad. Gracias a ti, Mario. Que estés A muy bien. ustedes todos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y los esperamos en la próxima oportunidad de Conectándonos en Lo Tengo Con. Muchísimas gracias. Gracias.